Ya. Entonces, como le decía, ¿verdad? Dependiendo del contrato, así se va a solucionar la problemática en que se está planteando. Esa sería la situación que habría que ver el caso concreto. Permítame, creo que tengo algunas personas en sala de espera. Ahí está. Dicta, Sí, Cristian. aprovechando este tiempito, una pregunta fue fuera de lo que estamos hablando. Según su experiencia, licenciada, ¿qué tan complejos son los exámenes privados? Bueno, pues sí tiene un grado de dificultad, para que les voy a decir que no. Sí tiene un grado de dificultad porque las temáticas son bastante amplias. Preguntas hay bastantes, hay que entender mucho la legislación y tratar de analizarla adecuadamente. Entonces, definitivamente sí son complicados, pero no imposibles. Si nosotros nos dedicamos a estudiar, tomamos un tiempo para estudiar, pues nosotros podemos sacar adelante nuestros privados, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que hacer para poder acceder a nuestros títulos de abogado y notario. Entonces, yo como experiencia les puedo decir que yo no cambiaría la experiencia de un privado porque es cierto que en el ámbito me permite un momento, solo tengo que ir a traer unos documentos. Perdonen, tuve que ir a hacer una diligencia. Pero, como les comentaba, sí es una experiencia buena, porque nos hace estudiar todos los ámbitos del derecho, las posibles situaciones que pudieran ocurrir, documentarnos más, tener más experiencia y algo bien importante, nos ayuda también en el ámbito de hablar en público, porque pues, los exámenes son de forma verbal. Si Jefferson puede tomar la palabra. Esa era mi duda ahorita, lo que dije ahorita, que si era todo oral o hay algo escrito. No, todo es de forma verbal en el examen. Pues Es sí, decir, primero es el examen y después la tesis o ustedes pueden decidir si cómo. hacen primero los exámenes técnicos profesionales o la tesis. Ustedes pueden decidir. La tesis incluso la pueden empezar en el octavo semestre. ¿Uno escoge tema de tesis o se lo dan? Uno puede elegir un tema Dicta, Muy novedoso, bien, de excelente. actualidad, que les parezca interesante y pues lo realicen de esa manera. Por ejemplo, yo ahorita en Derecho Penal estaba hablando con mis muchachos de que actualmente no existe, por ejemplo, una regulación en cuanto a los temas que se pueden generar con inteligencia artificial. Hablemos, por ejemplo, de delitos
de sexuales, digamos, que coloquen la cara de una persona y con inteligencia artificial creen lo demás y lo expongan con exhibiciones fuera de la moral, digamos. En este caso, no hay un tipo penal específico de este caso, porque son cosas nuevas. O sea, antes no existía esto. Entonces, esas situaciones podrían crear como tesis, ¿verdad? Porque son novedosas, son diferentes. Entonces, eso podría ser un ejemplo. Eso sería en cuanto a la división, si se puede dividir o no el patrimonio. También está, aquí también divisibilidad es un bloque único y abstracto, se relaciona mucho con el vínculo con la persona. Y en la teoría moderna dice que sí, se divide en burbujas o complementos. En la clásica dicen que no, que es una bolsa que nosotros tenemos, metemos todo ahí y ahí está nuestro patrimonio, no lo podemos dividir de ninguna manera. Composición, activos y pasivos en una sola bolsa. Eso sería en la teoría clásica, de lo que les estaba explicando. En una sola bolsa, en un solo bloque. En cambio, en la teoría moderna, son masas aisladas con un destino económico específico de nuestro patrimonio. Así es como se le conoce al patrimonio con diferentes cuestiones que nosotros podemos decir, esto quiero que sea para mis hijos y para su mantenimiento, y lo ponen de este lado. Esto quiero que sea únicamente para mi negocio y lo colocan de este lado. Y así, ¿verdad? Esto quiero que sea para la administración de una finca que tengo, en donde tengo ganado y movientes y de todo. Pues lo pongo de este lado. Entonces, en este caso sería, así serían esos bloques que se crean en la teoría moderna de nuestro patrimonio. Por ejemplo, tenemos una deuda, no pueden tocar eso porque está destinado específico para la casa, para los hijos. No pueden tocar esto, así es el bloque que tienen en la teoría moderna. Sí que me puede tomar la palabra. Licenciada, buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Usted hablaba sobre la herencia cuando se hereda el patrimonio de una persona. Em, Cuando, según el código, las deudas que esta persona dejó como patrimonio a la persona que heredó se pueden cubrir de los bienes que se tienen, de los bienes activos. Ujú. En dado caso no hayan bienes activos y solo hayan obligaciones, ¿qué se puede aplicar en ese caso? ¿O cómo se puede resolver? Gracias, Kimberly. Y esa es una de las cuestiones que atacaban los de la teoría moderna, los de teoría clásica. ¿Qué pasa entonces si la persona solo tiene deuda y no tiene ningún bien? Entonces no tiene ninguna cuestión para responder a esto. Esto es lo del beneficio del inventario, que era lo que les explicaba, está en el artículo 920 del Código Civil. Se le conoce como herencia yacente o beneficio del inventario. Colóquenlo en el artículo 920, ya que estamos hablando de este tema. Herencia yacente o beneficio del inventario. Solo con los bienes que se tengan se cubre las deudas. Si no hay más bienes dentro de la herencia, pues esa herencia, esa deuda ya no se puede cobrar de ninguna otra manera. Solo con los bienes de la herencia, porque no va a responder por el cambio heredero. Ujú. Disculpe, ¿cómo fue que dijo que pusiéramos? Se llama herencia yacente o beneficio del inventario. En el artículo 920 del Código Civil. Herencia yacente o beneficio del inventario. Gracias. De nada, con gusto. Y la garantía de los acreedores. Aquí era lo que les explicaba, que aquí responde por todo el patrimonio completo. Por cualquier deuda se responde por todo, todo lo que tenemos en nuestra bolsa. Y en cambio, en la teoría moderna, cada subpatrimonio, cada cápsula que tenemos responde solo por las deudas propias. Por ejemplo, yo les digo que yo destiné un patrimonio solo para mi empresa mercantil que se dedica a venta de vehículos. Yo tengo pérdidas ahí o deudas con otras personas, solo voy a responder con esto, con lo que tengo ahí. Entonces, ese sería un ejemplo de lo que dice la teoría moderna. Ejemplos comunes, una persona natural con sus deudas y bienes generales. Y aquí, en la teoría moderna, los ejemplos que hay es el fideicomiso, el patrimonio familiar y la herencia vacante, que son ejemplos de que puede ocurrir la teoría moderna y que ocurre en Guatemala, ¿verdad? En ciertos casos específicos, ya los vamos a ver. Pero antes de verlos, yo quisiera mostrarles una imagen, a ver si
Si se dan cuenta, aquí está en imagen para que ustedes tengan más visual la diferencia entre la teoría clásica y la teoría moderna. Porque si se dan cuenta, aquí es una persona que incluso con una cadena está ligada porque es un vínculo indisoluble, no se puede disolver entre la persona y su patrimonio. Y aquí está todo su patrimonio, es la casa que tiene, deudas, inversiones, tarjetas de crédito, aquí les puse una tarjeta de crédito, carros, deudas en carros, es indivisible. Todo corresponde a la persona indivisiblemente como un todo orgánico. No existe ninguna diferenciación entre el patrimonio y la persona. Es un todo orgánico y las deudas y las obligaciones y el patrimonio es uno solo, no se puede dividir de ninguna manera. Eso es lo que se conoce como la teoría clásica. Aquí les coloqué algunas cuestiones. Todo activo responde a todo pasivo. Eso es así. Hay indivisibilidad, no podemos dividir el patrimonio de ninguna manera. Y aquí les coloqué el artículo, es el artículo 1329 el que nos regula esta situación. Colóquenle en el artículo 1329 que se está refiriendo a la teoría clásica, patrimonio, personalidad. 1329. Al final vamos a llegar a la conclusión. Si yo les digo cuál es el que se aplica en Guatemala, y se lo voy a decir una vez, en Guatemala se aplica regularmente la teoría clásica, que va muy ligada con la personalidad y que responde por todo, con todo su patrimonio la persona por las deudas que tiene. Todo es un todo orgánico que responde, pero existen excepciones y eso es lo que les decía, que regularmente toda regla tiene excepción. Existen excepciones a la teoría clásica. La respuesta que yo daría si yo les pregunto qué teoría se aplica, se aplica la teoría clásica de patrimonio-personalidad. Sin embargo, existen excepciones en donde se aplica el patrimonio-afectación. Y las excepciones son el patrimonio familiar, el fideicomiso y la masa hereditaria en liquidación. Eso es lo que yo les daría de ejemplo. Cristian puede tomar la palabra. Disculpe, licenciada, en el 1329, ¿cómo dijo que la colocáramos? Coloquémosle teoría clásica, patrimonio-personalidad. Yo no les estoy compartiendo las diapositivas. Bien, ¿verdad? ¿Sí pueden observar las diapositivas? Y listo. Ah, bueno, sí, tenía esa duda. Entonces, en el artículo 1329, colóquenle esta situación, patrimonio, afectación. Vamos a la lectura, permítanme un momento, vamos a ver quiénes están conectados. Ludwig, por favor, démosle lectura al artículo 1329. Incluso ahí podrían colocarle garantía flotante, epígrafe, que era lo que estábamos explicando. Cristian, Buenas por noches, favor, Linda. buenas noches. Sí. Sí, Artículo 1329. La obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. gracias. Y entonces estamos viendo que incluso cuando nosotros adquirimos un crédito, si posteriormente adquirimos más bienes, estos forman parte de esa garantía flotante para responder con nuestras obligaciones. Todos los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigir el cumplimiento de la obligación o de la deuda. Entonces, en este caso, aquí en Guatemala se sigue la teoría clásica según el artículo 1329 del Código Civil. Sin embargo, a pesar de que seguimos esta teoría clásica, a pesar de que seguimos la teoría clásica, tenemos ciertas excepciones que en la legislación, porque definitivamente no podemos aceptar de que es un todo indivisible o de que está ligado permanentemente a la persona, porque vemos ciertas situaciones en donde no es así, por ejemplo, la herencia vacante. Entonces, en estas situaciones existen ciertas excepciones en las cuales el Código Civil aplica la teoría del patrimonio afectación. Entonces, la respuesta correcta que ustedes pueden dar si yo les pregunto, ¿cuál es la teoría del patrimonio que se aplica en Guatemala? La correcta sería que en Guatemala se aplica la teoría clásica. Sin embargo, según el artículo 1329 del Código Civil. Sin embargo, existen excepciones en las que se aplica la teoría del patrimonio afectación.
Por ejemplo, el patrimonio familiar, artículo 352, el fideicomiso, artículo 766 del Código de Comercio, y la masa hereditaria en liquidación, artículo 920 del Código Civil. Y si se dan cuenta aquí, está la persona, es cierto, pero lo que sucede aquí, en esta teoría del patrimonio afectación, es que existen diversos patrimonios. Si se dan cuenta, hay diferentes burbujas de patrimonio, porque a eso se refiere esta teoría del patrimonio de afectación. Está, por ejemplo, una burbuja de patrimonio familiar, de que ahí solo va a responder por las deudas familiares, la persona con este patrimonio familiar, para el sostenimiento de una familia. Fideicomiso. El fideicomiso es una figura jurídica y es una institución, un contrato mercantil en el cual se puede, ante una entidad financiera, dejar la administración de un negocio. Entonces, en el momento en que nosotros constituimos en fideicomiso un negocio, significa que las pérdidas que se tengan en ese negocio y las ganancias solo van a responder en relación a las ganancias y pérdidas que se den en ese negocio. Nosotros como persona que tenemos otro tipo de bienes, por ejemplo, nuestra casa, nuestro carro, todo eso no responde. Solo responde el fideicomiso de administración con la empresa o la sociedad que esté a cargo de la entidad financiera. Eso se llama fideicomiso. Eso es el fideicomiso. Si se dan cuenta, separa el patrimonio de la persona y lo pone en una burbuja aparte. Es el fideicomiso. Si Cristian puede tomar la palabra. Shirley puede tomar la palabra. Perdón, Lita, se me marcó. Ah, bueno. Ahorita, ese en fideicomiso sería el artículo 766, pero de la ley del Código Civil, perdón. ¿Del Código Civil? Sí, sí está en el Código Civil. Entonces, sí, sí, corrijámoslo. Es el Código Civil. Bien. Permítame, lo voy a ver. 766. Del Código de Comercio, Shirley. Ah, ok, gracias. Cuando les coloco sí es porque es Código de Comercio. CO, Código de Comercio. Para diferenciarlo del Código Civil, que solo le coloco CC. Y lo que les estaba explicando de el beneficio del inventario, que ahí no responden los herederos por sus bienes propios, sino que solo con lo que alcance con la herencia. Si hay más deudas que bienes, pues se quedan las deudas sin pagar porque la masa hereditaria no van a responder los herederos por unas deudas que no adquirieron, ¿verdad? Entonces, en este caso, también es una burbuja aparte que se crea en el cual se crea un patrimonio divisible en Guatemala. Entonces, por eso es. Y aparte, pues la persona puede tener un patrimonio general que es por el que responde con sus deudas y obligaciones. Entonces, eso sería la diferencia entre la teoría moderna de patrimonio de afectación y la teoría clásica de patrimonio de personalidad. Creo que estaba tomando la palabra. Ujú. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la clase. Les dije que les iba a hacer un laboratorio. El laboratorio se los voy a mandar en Classroom. Solo pueden contestarle a las personas que voy a tomar en este momento la captura y que están conectadas en clase. No lo podría contestar nadie más. El laboratorio es corto y va a ser específicamente sobre lo que vimos el día de hoy, del patrimonio. Entonces, voy a tomar la captura en uno, dos, tres. Ya tomé la primera y la segunda. En este momento les voy a subir la tarea. La tarea tienen hasta el día de mañana para enviarla a las 18 horas. En ese tiempo pueden enviarla o la pueden enviar a la hora que quieran, ya sea en la mañana o por la tarde. Hasta el día de mañana a las 18 horas tienen para remitir la tarea. Si no, puede tomar la palabra. Licenciada, mucho gusto. Solamente comentarle de que yo no pude aperturar la cámara el día de hoy, pero le mandé un mensaje. Sí, es válido, ¿verdad? Que la pueda Sí, sí, enviar. sí, no se preocupe, envíele. Solo los que aparecen con un nombre y un apellido, por favor, pueden enviar la tarea. Ya les tomé la captura. Habemos en este momento 27 conectados. Solo los 27 que están conectados
pueden integrar la tarea. De lo contrario, y les voy a juntar en la tarea de Classroom, les voy a juntar las fotos de los que estuvieran presentes. Entonces, si alguien no aparece en las fotografías que están en Classroom, no envíen la tarea porque no se les va a calificar, ¿verdad? Porque solo los que estuvieran en clase pueden enviar. Entonces, en un momento yo les voy a remitir la tarea. Son laboratorios cortos, entonces regularmente tienen de 2 a 3 preguntas, que son laboratorios cortos los que yo realizo. Entonces, se les voy a mandar en un momentito y doy por finalizada la clase. ¿Tienen alguna duda en relación al laboratorio? Ligda, iría con fundamento, ¿verdad? Sí, por favor. Todo con fundamento legal. Gracias, Shirley. Entonces, damos por finalizada la clase. Que tengan bonita noche. Bendiciones. Feliz Buenas noches, noche. licenciada. Feliz noche.